Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy es, bueno, digamos que es de esas que te dejan sin aliento. Hemos estado esperando, especulando y soñando durante mucho tiempo y hoy, quizás, tengamos un poquito más de claridad sobre lo que realmente está pasando entre estas dos superestrellas turcas. Así que abróchense los cinturones porque vamos a explorar rumores, declaraciones, pistas y, en general, todo lo que rodea esta relación que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres parte de esta gran familia pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y déjame un comentario al final contándome qué te parece este tema y qué opinas tú sobre todo el revuelo que hay alrededor de Can y Demet. ¡Vamos allá! Ahora sí, vamos directo al grano. La fecha que tenemos marcada en rojo en el calendario es el 5 de marzo. ¿Por qué? Bueno, en realidad no hay una razón oficial y confirmada, pero sí una serie de eventos y declaraciones que apuntan a que algo, aunque sea mínimo, podría pasar en torno a esa fecha. Llevamos años siguiendo la pista a Can Yaman y Demet Özdemir desde que conquistaron nuestros corazones con su química explosiva en Erkenci Kuş, o pájaro madrugador como la conocemos aquí. La conexión que demostraron en pantalla fue tan palpable, tan real, que rápidamente saltaron las chispas en la vida real, o al menos eso es lo que todos queríamos creer, ¿verdad? Después de la serie, como saben, ambos actores tomaron caminos separados. Can se marchó a Italia, donde siguió construyendo su carrera, y Demet continuó protagonizando exitosas producciones en Turquía. Durante todo este tiempo los rumores sobre una posible reconciliación nunca cesaron. Cada interacción en redes sociales, cada me gusta, cada comentario, era analizado con lupa por los fans, quienes se negaban a aceptar que su historia de amor había terminado. Y aquí es donde entra en juego el famoso 5 de marzo. ¿Qué tiene de especial? Pues bien, durante las últimas semanas, han circulado varias informaciones que sugieren que algo importante podría ocurrir en torno a esa fecha. Algunos medios turcos han publicado artículos insinuando un posible reencuentro entre Can y Demet en un evento especial. Otros, más osados, hablan incluso de una declaración pública sobre su relación. Pero seamos realistas, todo esto son solo rumores. No hay nada confirmado. Es como intentar armar un rompecabezas con piezas que no encajan del todo. Pero, ¿por qué tanto revuelo por una simple fecha? Creo que la clave está en la esperanza. La esperanza de que Can y Demet nos den la alegría que tanto anhelamos. La esperanza de que esa magia que vimos en Erkenci Kuş siga viva. Y es que la verdad es que su historia ha traspasado la pantalla. Se ha convertido en un fenómeno global, con fans en todo el mundo que siguen cada uno de sus pasos. Es importante recordar que tanto Can como Demet son personas muy reservadas con su vida privada. No suelen compartir detalles sobre sus relaciones sentimentales y prefieren mantener un perfil bajo en este sentido. Esto obviamente alimenta aún más la especulación y el misterio que rodea su relación. Además, ambos actores han estado muy ocupados con sus respectivos proyectos profesionales. Can ha estado rodando series en Italia y Hungría, mientras que Demet ha protagonizado varias películas y series de éxito en Turquía. Esto dificulta aún más la posibilidad de un reencuentro, al menos por ahora. Pero no perdamos la esperanza. Como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo en la pantalla y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci Kuş. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo los rumores que han surgido en torno al 5 de marzo. Como les decía, algunos medios turcos han hablado de un posible evento especial en el que Can y Demet podrían coincidir. Se rumorea que se trata de una gala benéfica o un evento relacionado con la industria del entretenimiento. Sin embargo, no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Otros rumores apuntan a una posible declaración pública sobre su relación. Algunos fans creen que Can y Demet podrían aprovechar el 5 de marzo para aclarar su situación sentimental y poner fin a la especulación. Pero, de nuevo, estos son solo rumores.
No hay ninguna prueba que lo respalde. También hay que tener en cuenta el factor de las redes sociales. Como saben, Khan y Demet son muy activos en plataformas como Instagram y Twitter. Sus publicaciones suelen generar un gran revuelo entre sus fans, quienes analizan cada detalle en busca de pistas sobre su relación. Así que estén atentos a sus perfiles el 5 de marzo, porque podrían sorprendernos con alguna publicación inesperada. Pero más allá de los rumores y la especulación, lo importante es respetar la privacidad de Khan y Demet. Son ellos quienes deben decidir cuándo y cómo compartir información sobre su vida personal. Nosotros como fans podemos expresar nuestro cariño y apoyo, pero siempre desde el respeto y la prudencia. Y hablando de respeto, quiero recordarles que la información que les estoy compartiendo en este vídeo se basa en rumores y especulaciones. No hay nada confirmado al 100%. Así que por favor, tómenlo todo con pinzas y no saquen conclusiones precipitadas. Lo que sí es cierto es que la historia de Khan y Demet sigue generando un gran interés entre el público. Su química en la pantalla fue innegable y su conexión traspasó fronteras. Es por eso que tantos fans siguen soñando con una reconciliación. Pero independientemente de lo que ocurra el 5 de marzo, lo importante es que Khan y Demet sean felices. Que puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales y disfrutando de sus vidas personales. Y si algún día deciden compartir su felicidad con nosotros, estaremos encantados de celebrarlo con ellos. Ahora quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre todo este tema. Como saben, soy una gran fan de Khan y Demet desde que vi Erkencicus. Me enamoré de su química en la pantalla y de la forma en que interpretaban a sus personajes. Creo que tienen un talento increíble y que son dos de los actores más prometedores de Turquía. También admiro su profesionalismo y su dedicación a su trabajo. Siempre se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos y por conectar con el público. Y eso es algo que valoro mucho. Por supuesto, como muchos de ustedes, también me gustaría que Khan y Demet estuvieran juntos en la vida real. Creo que harían una pareja maravillosa y que se complementarían muy bien. Pero al final, es su decisión. Y nosotros como fans debemos respetarla. Lo que sí espero es que algún día nos den una respuesta definitiva sobre su relación. Que aclaren la situación y pongan fin a la especulación. Creo que eso sería lo mejor para todos. Para ellos, para sus fans y para los medios de comunicación. Mientras tanto, seguiré disfrutando de su trabajo en la pantalla y apoyándolos en sus proyectos profesionales. Y por supuesto, seguiré soñando con una posible reconciliación. Porque, como les decía, la esperanza es lo último que se pierde. Ahora, quiero saber su opinión sobre todo este tema. ¿Qué creen que va a pasar el 5 de marzo? ¿Creen que Khan y Demet se reconciliarán? ¿O creen que seguirán caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Además, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, la información que les he compartido en este vídeo se basa en rumores y especulaciones. No hay nada confirmado al 100%. Así que por favor, tómenlo todo con pinzas y no saquen conclusiones precipitadas. Lo importante es respetar la privacidad de Khan y Demet y permitirles que tomen sus propias decisiones. Nosotros como fans podemos expresar nuestro cariño y apoyo, pero siempre desde el respeto y la prudencia. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Así que sigamos soñando con una posible reconciliación y disfrutando del trabajo de Khan y Demet en la pantalla. Y hablando de trabajo, quiero aprovechar para recomendarles algunas de las series y películas más recientes de Khan y Demet. Si aún no las han visto, no se las pierdan. Les aseguro que les encantarán. En el caso de Khan, les recomiendo que vean Viola come il mare, una serie italiana en la que interpreta a un atractivo detective. También les recomiendo que estén atentos a sus próximos proyectos, porque sé que tiene muchas sorpresas preparadas. En el caso de Demet, les recomiendo que vean Ask Tacticlery, una película de Netflix en la que interpreta a una bloguera de moda. También les recomiendo que sigan su carrera de cerca, porque es una de las actrices más talentosas de Turquía.
Y por supuesto, no se olviden de ver Erkencicus, la serie que los unió y que conquistó nuestros corazones. Es una joya que no se pueden perder. Así que ya saben, tienen mucho que ver y mucho que disfrutar. Y mientras tanto seguiremos esperando con ansias el 5 de marzo para ver qué nos depara el destino. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Así que sigamos soñando con una posible reconciliación y disfrutando del trabajo de Khan y de Met en la pantalla. Ya. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. En resumen, hemos explorado los rumores y las especulaciones que rodean el 5 de marzo y la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las pistas, las declaraciones y las señales que apuntan a que algo podría ocurrir en torno a esa fecha. Y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de Khan y Demet y permitirles que tomen sus propias decisiones. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que hay tanta gente que comparte mi amor por Khan y Demet. Ahora, quiero pedirles un último favor. Déjenme un comentario abajo y cuéntenme qué les ha parecido este vídeo. ¿Qué opinan sobre los rumores que hemos explorado? ¿Creen que Khan y Demet se reconciliarán? Me encantaría saber su opinión. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado y de compartirlo con sus amigos. Cuanta más gente vea este vídeo, más gente podrá unirse a la conversación y compartir sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes y no quiero que se pierdan nada. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliación a 3000 palabras ***. Pero espera. La cosa no termina aquí. Porque si pensabas que ya habíamos cubierto todos los ángulos de esta historia, piénsalo de nuevo. Vamos a profundizar aún más, a desenredar la madeja de especulaciones y a analizar cada micro detalle que pueda darnos una pista sobre el futuro de Khan y Demet. Para entender por qué el 5 de marzo ha cobrado tanta importancia, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar la intensidad del fenómeno Erkencicus. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que arrasó en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países. La historia de Sanem y Khan, un amor puro y apasionado en el caótico mundo de la publicidad, resonó con millones de espectadores que se identificaron con sus personajes y se dejaron llevar por la magia de su relación. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y por supuesto los fans se encargaron de alimentar esa llama, creando teorías, analizando cada interacción y recopilando pruebas que confirmaran sus sospechas. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un romance entre Khan y Demet eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos de complicidad y demostrando una conexión especial. Sin embargo, ambos actores siempre se mostraron cautelosos y evitaron confirmar o negar los rumores. Después del final de Erkencicus, las cosas cambiaron. Khan se mudó a Italia para protagonizar la serie Sandokan y seguir desarrollando su carrera internacional. Demet, por su parte, se quedó en Turquía y continuó cosechando éxitos con otras producciones, como la serie Doğduğuna Kaderindir y la película Aşk Taktikleri. La distancia física y el enfoque en sus respectivos proyectos profesionales parecieron enfriar la relación entre Khan y Demet. Los rumores de romance se desvanecieron y los fans comenzaron a resignarse a la idea de que su historia de amor había sido solo un sueño. Pero como dice el dicho, el amor verdadero nunca muere. Y en el caso de Khan y Demet, parece que la llama seguía viva, aunque de forma discreta y silenciosa. Durante los últimos años, han surgido pequeños indicios que han alimentado la esperanza de una posible reconciliación. Por ejemplo, se ha visto a Khan y Demet interactuando en redes sociales. Han intercambiado me gusta y comentarios en sus publicaciones, lo que ha sido interpretado por los fans como una señal de que mantienen el contacto y que su relación sigue siendo cordial.
Además, han surgido rumores sobre posibles encuentros secretos entre Khan y Demet. Algunos fans aseguran haberlos visto juntos en diferentes lugares, como restaurantes, hoteles y aeropuertos. Sin embargo, estas informaciones nunca han sido confirmadas y se basan en testimonios de fuentes no oficiales. Otro factor que ha contribuido a alimentar la especulación sobre una reconciliación entre Khan y Demet es el hecho de que ambos actores han estado solteros durante los últimos años. Khan terminó su relación con la periodista italiana Diletta Leotta en 2021, mientras que Demet se divorció del cantante Ouzhan Koch en 2023. Esta situación ha llevado a muchos fans a pensar que Khan y Demet podrían estar libres para retomar su relación y darse una nueva oportunidad. Y es aquí donde entra en juego el famoso 5 de marzo. Como les decía al principio, no hay una razón oficial y confirmada para que esta fecha sea tan especial. Pero sí hay una serie de eventos y declaraciones que apuntan a que algo podría pasar en torno a ella. Uno de los rumores más persistentes es que Khan y Demet podrían coincidir en un evento benéfico que se celebrará en Turquía el 5 de marzo. Se dice que ambos actores han sido invitados a la gala y que podrían aprovechar la ocasión para reencontrarse y dejarse ver juntos en público. Otro rumor sugiere que Khan y Demet podrían realizar una declaración pública sobre su relación el 5 de marzo. Algunos fans creen que ambos actores podrían utilizar sus redes sociales para aclarar su situación sentimental y poner fin a la especulación. Sin embargo, es importante recordar que todo esto son solo rumores. No hay ninguna prueba que lo respalde y no podemos dar nada por sentado. Es posible que el 5 de marzo pase sin que ocurra nada especial y que Khan y Demet sigan caminos separados. Pero incluso si no hay reconciliación, eso no significa que debamos perder la esperanza. Como les decía antes, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando del trabajo de Khan y Demet en la pantalla y apoyándolos en sus proyectos profesionales. Además, podemos seguir soñando con una posible reconciliación y alimentando nuestra imaginación con teorías y especulaciones. Al fin y al cabo, ¿qué sería de la vida sin un poco de fantasía y romanticismo? Ahora quiero compartir con ustedes algunas de las teorías más populares sobre la relación entre Khan y Demet. Una de las teorías más extendidas es que Khan y Demet siempre han estado enamorados, pero que han mantenido su relación en secreto por motivos profesionales. Se dice que sus representantes les aconsejaron no hacer pública su relación para no perjudicar sus carreras y para mantener el interés del público en sus proyectos. Otra teoría sugiere que Khan y Demet se separaron después de Erkenci debido a diferencias personales y a la presión mediática. Se dice que ambos actores no supieron gestionar la fama y la atención que generó su relación y que decidieron tomar caminos separados para proteger su privacidad. Una tercera teoría plantea que Khan y Demet nunca han sido pareja, pero que mantienen una amistad muy especial. Se dice que ambos actores se admiran y se respetan mutuamente y que disfrutan pasando tiempo juntos. Sin embargo, su relación no va más allá de una amistad sincera y profunda. Por supuesto, todas estas teorías son solo especulaciones. La verdad es que solo Khan y Demet saben lo que realmente ocurre entre ellos. Y por mucho que nos guste imaginar y fantasear, debemos respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones. Ahora, quiero hablarles un poco sobre la importancia de respetar la privacidad de Khan y Demet. Como saben, ambos actores son personas muy reservadas con su vida privada. No suelen compartir detalles sobre sus relaciones sentimentales y prefieren mantener un perfil bajo en este sentido. Esto es algo que debemos entender y respetar como fans. No tenemos derecho a entrometernos en su vida personal ni a exigirles que nos cuenten lo que ocurre entre ellos. Podemos expresar nuestro cariño y apoyo, pero siempre desde el respeto y la prudencia. También es importante evitar difundir rumores y especulaciones sin confirmar. La información falsa puede dañar la imagen de Khan y Demet y generar situaciones incómodas para ambos. Por eso, debemos ser responsables con lo que compartimos en redes sociales y evitar contribuir a la desinformación. En definitiva, debemos recordar que Khan y Demet son seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propias necesidades. Merecen que respetemos su privacidad y que les permitamos vivir sus vidas de la forma que consideren más adecuada. Y hablando de vivir la vida, quiero recordarles que el 5 de marzo es solo un día más. Independientemente de lo que ocurra entre Khan y Demet, debemos seguir adelante con nuestras vidas y disfrutar de las cosas que nos hacen felices.
No podemos dejar que la especulación sobre su relación nos consuma y nos impida disfrutar de otras cosas importantes, como nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo y nuestros hobbies. Can y Demet son personas talentosas y admirables, pero no son el centro de nuestro universo. Tenemos que aprender a disfrutar de su trabajo sin obsesionarnos con su vida personal y sin dejar que eso afecte a nuestro bienestar emocional. Así que ya saben, el 5 de marzo, pase lo que pase, respiren hondo, relájense y disfruten del día. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Pero también es importante vivir el presente y no dejar que la especulación sobre el futuro nos impida disfrutar de las cosas buenas que tenemos ahora mismo. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero lanzarles una pregunta, ¿qué les geu? ¿Estaría que ocurriera el 5 de marzo? ¿Les gustaría que Can y Demet confirmaran su reconciliación? ¿O prefieren que sigan caminos separados y que cada uno encuentre la felicidad por su cuenta? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado y de compartirlo con sus amigos. Cuanta más gente vea este vídeo, más gente podrá unirse a la conversación y compartir sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes y no quiero que se pierdan nada. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y también es importante vivir el presente. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que el 5 de marzo nos traiga muchas sorpresas. Estén atentos.